No sé en qué momento mi vida se convirtió en un espectáculo para que todos se rieran, pero sí recuerdo exactamente el día en que decidí dejar de ser el chiste. Fue el martes en que Mateo me tiró el café encima. Ups, ¿se te cayó algo, genio? Dijo, mirándome desde arriba, con esa sonrisa que ya me había aprendido de memoria. El café estaba hirviendo. Me quemó el pecho, pero no dije nada. Nunca decía nada. Porque ese era yo. El tipo al que todos podían pisotear. El invisible. El pobre imbécil sin carácter. Y lo peor es que, durante mucho tiempo, creí que tenían razón. Trabajo en una empresa de logística. Nada glamuroso. Horas largas, jefes insoportables, y compañeros que harían cualquier cosa por subir un escalón más. Incluso aplastar a los demás. Yo llevaba ahí casi 3 años. 3 años siendo el chico callado que hacía el trabajo de todos sin quejarse. Mateo, llevaba 6 meses. 6 malditos meses. Y ya era el favorito del jefe. Alto, seguro, carismático. De esos tipos que entran a una habitación y automáticamente creen que les pertenece. Y quizás lo peor, es que, en apariencia, les funciona. Oye, Dani, ¿puedes quedarte un rato más hoy? Me dijo Marta, del departamento de cuentas, esa misma tarde. Sí, claro. Perfecto, porque Mateo dijo que tú eres el único que sabe hacer bien esos reportes. Mentira. Mateo no sabía hacerlos. Yo se los hacía. Siempre. La dinámica era simple. Mateo tomaba el crédito. Yo hacía el trabajo. Y todos lo sabían. Pero nadie decía nada. Porque Mateo tenía algo más. Tenía poder. O al menos, eso creían. Esa noche, mientras me limpiaba la camisa en el baño, escuché voces afuera. ¿En serio le tiraste el café encima? Era la voz de Clara. Relájate, se lo merece. Ese tipo es un inútil. Además, me sirve que siga creyendo que lo necesito. Sentí un nudo en el estómago. Pero igual, a veces te pasas, Mateo. Mira, Clara, en este lugar hay 2 tipos de personas, los que suben, y los que sirven de escalera. Dani es una escalera. Silencio. Y créeme, voy a llegar muy alto. Me quedé quieto, mirando mi reflejo en el espejo. Con la camisa manchada. Con los ojos cansados. Con la cara de alguien que se había rendido. Pero algo dentro de mí, se movió. Algo pequeño. Algo peligroso. Porque Mateo no tenía idea de quién era yo. Ni de lo que estaba haciendo fuera de esa oficina. Ni de por qué había aguantado tanto. Ni de lo que estaba por pasar. Al día siguiente, llegué temprano. Como siempre. Pero esta vez, no para trabajar. Para observar. Mateo llegó media hora después, hablando por teléfono. Sí, déjamelo a mí. Ese contrato ya es nuestro. ¿Contrato? Interesante. Oye, Dani, dijo colgando, necesito que rehagas todo el informe de ayer. Está horrible. Pero, tú lo aprobaste. ¿Y qué, ahora me vas a cuestionar? Las miradas empezaron a girar hacia nosotros. Ahí estaba. El espectáculo. No, solo decía que. Escúchame bien, interrumpió, acercándose demasiado, si quieres seguir aquí, le haces lo que te digo. Porque si yo digo que ese informe es basura, es basura. Silencio. Yo asentí. Como siempre. Claro. Bien. Sabía que entenderías. ¿Se fue? Y todos volvieron a lo suyo. Como si nada. Pero esta vez, no hice el informe. En lugar de eso, abrí mi laptop personal. La que nunca usaba en la oficina. La que nadie sabía que tenía. Y revisé un correo. El asunto decía. Confirmación de reunión jueves 10 de la mañana. Sonreí por primera vez en semanas. Porque ese contrato del que Mateo hablaba. No era suyo. Nunca lo fue. Pasaron los días. Mateo se volvió más insoportable.
Más agresivo. Más confiado. Dani, trae café. Dani, imprime esto. Dani, deja de respirar tan fuerte, molesta. Risas. Siempre risas. Pero algo había cambiado. Yo ya no reaccionaba igual. No bajaba la mirada. No me encogía. Solo observaba. Y eso empezó a incomodarlo. El jueves llegó. El gran día. La reunión importante. Todo el equipo estaba nervioso. Era un cliente enorme. Si cerraban ese trato, la empresa crecería muchísimo. Mateo estaba eufórico. Hoy es el día, chicos. Después de esto, todo va a cambiar. Se ajustó la corbata, mirándose en el reflejo de la ventana. Y yo voy a liderar este proyecto. Nadie dijo nada. Pero todos lo pensaron. Claro. Mateo, el héroe. Dani, me llamó, ¿vas a venir a la reunión? Me sorprendió. ¿Yo? Sí. Alguien tiene que tomar notas. No quiero que metas la pata, así que no hables. Solo escribe. Asentí. Entendido. Por dentro, casi me reí. La sala de reuniones estaba llena. El jefe, los directivos, Mateo, y yo, en una esquina. La puerta se abrió. Entraron 3 personas. Trajes elegantes. Miradas serias. Y entonces, ocurrió. Uno de ellos me vio. Se detuvo. Y sonrió. Dani. El silencio fue inmediato. Mateo frunció el ceño. ¿Se conocen? El hombre avanzó hacia mí. Y me extendió la mano. Claro que nos conocemos. Él es la razón por la que estamos aquí. Podía sentir todas las miradas clavadas en mí. El corazón me latía fuerte. Pero esta vez, no por miedo. Buenos días, respondí, levantándome. Mateo soltó una pequeña risa nerviosa. Creo que hay una confusión. Él solo es. Nuestro consultor principal, lo interrumpió el hombre. Silencio absoluto. Mateo parpadeó. ¿Perdón? El hombre se giró hacia todos. Daniel ha estado trabajando con nosotros durante meses. De hecho, el proyecto que ustedes creen que están cerrando, es suyo. Podías escuchar el aire. Nada más. Mateo me miró. Como si no me reconociera. Eso no tiene sentido. Lo miré a los ojos. Por primera vez. Sin miedo. Tiene todo el sentido del mundo. Y ahí, empezó a romperse todo. Pero lo que Mateo no sabía era que eso apenas era el comienzo. Mateo se quedó completamente inmóvil como si alguien le hubiera apagado el cerebro de golpe. Sus ojos iban de mí al hombre del traje y luego al resto de la sala buscando alguna señal de que todo era una broma pesada. Pero nadie se reía. Nadie decía nada. El jefe carraspeó incómodo y miró sus papeles sin entender qué estaba pasando. Yo respiré lento y sentí algo que nunca había sentido en esa oficina. ¿Control? Por primera vez en 3 años no estaba reaccionando. Estaba guiando la situación. El hombre del traje siguió hablando con total calma como si lo que acabara de decir fuera lo más normal del mundo. Dijo que llevábamos meses trabajando en una propuesta estratégica independiente. Dijo que yo había sido quien diseñó toda la estructura logística que ahora la empresa quería presentar como propia. Mateo soltó una risa corta y nerviosa que sonó falsa. Dijo que eso era imposible porque él había estado liderando ese proyecto desde el inicio. Yo lo miré sin cambiar la expresión. Le pregunté con voz tranquila si realmente sabía de qué proyecto estaba hablando. Se hizo un silencio pesado. Mateo tragó saliva pero no respondió. El hombre del traje sacó una carpeta y la colocó sobre la mesa. La abrió lentamente y empezó a mostrar documentos firmados. Fechas. Correos. Planos. Estrategias. Todo con mi nombre. Todo con meses de anticipación a cualquier cosa que Mateo hubiera presentado.
El jefe se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido. Empezó a revisar las hojas una por una. Su expresión pasó de confusión a incomodidad. Luego a preocupación. Mateo dio un paso hacia atrás como si el suelo se volviera inestable. Dijo que eso no probaba nada. Dijo que yo podía haber robado información interna. Esa fue la primera vez que sonreí de verdad. Le pregunté si estaba seguro de lo que estaba insinuando. El hombre del traje intervino antes de que Mateo pudiera decir otra cosa. Dijo que todo el material había sido desarrollado fuera de la empresa. Dijo que ellos me habían contratado directamente como consultor externo meses antes. Dijo que incluso había reuniones grabadas y contratos legales que respaldaban todo. El jefe levantó la mirada lentamente hacia Mateo. Su voz ya no era amable. Le preguntó por qué no tenía conocimiento de nada de eso. Mateo abrió la boca pero no salió ninguna palabra. Clara estaba sentada al fondo y tenía la cara pálida. Marta evitaba mirar a nadie. Yo podía sentir cómo la percepción en la sala estaba cambiando. Ya no era el chico invisible. Ahora era la pieza central. Y Mateo lo sabía. Pero aún no entendía hasta qué punto. El hombre del traje cerró la carpeta y se cruzó de brazos. Dijo que habían venido porque querían formalizar la colaboración con la empresa. Pero que ahora tenían dudas. Dijo que la ética profesional era importante para ellos. Dijo que si había indicios de manipulación interna o apropiación indebida de trabajo eso cambiaba todo. El jefe se tensó inmediatamente. Dijo que debía haber un malentendido. Dijo que la empresa siempre había actuado con transparencia. Yo lo miré y sentí casi lástima. Porque en ese momento entendí algo. Él tampoco sabía quién era realmente Mateo. Ni lo que había estado haciendo. Mateo intentó recuperar el control. Se acercó a la mesa y empezó a hablar más rápido. Dijo que yo estaba exagerando. Dijo que sí había colaborado pero bajo su supervisión. Dijo que todo formaba parte de un trabajo en equipo. Yo lo dejé hablar. Lo dejé cavar más profundo. Luego saqué mi teléfono. Lo desbloqueé con calma. Busqué un archivo específico. Y lo conecté a la pantalla de la sala. El vídeo comenzó a reproducirse. Era el audio de una noche en la oficina. La misma noche del café. La voz de Mateo se escuchó clara. Diciendo que yo era una escalera. Diciendo que me usaba. Diciendo que no sabía hacer nada pero que le servía. Nadie se movió. Nadie respiró. El jefe cerró los ojos por un segundo como si le doliera escuchar eso. Clara bajó la cabeza. Mateo se quedó congelado. Luego intentó reírse. Dijo que era una broma sacada de contexto. Pero su voz ya no tenía fuerza. Yo pausé el vídeo en el momento exacto en que decía que iba a llegar muy alto pisando a otros. Lo miré fijamente. Le pregunté si eso también era parte del trabajo en equipo. El silencio fue absoluto. El hombre del traje miró al jefe. Le dijo que ahora entendía mejor la situación. Le dijo que necesitaban garantías de que el proyecto estaría en manos adecuadas. Y entonces soltó la frase que terminó de destruir todo. Dijo que si yo no estaba directamente a cargo retirarían la oferta. El jefe reaccionó de inmediato. Se levantó de su silla. Miró a Mateo con una mezcla de rabia y decepción. Le pidió que saliera de la sala. Mateo no se movió. Dijo que eso era ridículo. Dijo que él había trabajado duro por ese contrato. El jefe elevó la voz por primera vez. Le dijo que saliera ahora. Dos personas de recursos humanos que estaban afuera entraron al escuchar el tono. Mateo los miró como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Luego me miró a mí. Y en su mirada ya no había arrogancia. Había miedo. Un miedo crudo. ¿Real? Pero aún no había terminado. Porque lo que Mateo no sabía era que ese no era el verdadero golpe. Solo era la primera grieta. Y lo que venía después no solo iba a quitarle el trabajo. Iba a desarmar todo lo que creía controlar. Porque yo no había esperado 3 años solo para demostrar que tenía razón.
Había esperado para asegurarme de que no tuviera escapatoria. Y cuando finalmente Mateo salió de la sala escoltado. Cuando la puerta se cerró detrás de él. Cuando el silencio volvió a caer. Yo me senté lentamente. Miré al jefe. Y le dije que aún había algo más que necesitaban ver. Mateo no sabía que lo peor aún no había empezado y eso era lo que hacía todo mucho más duro de ver porque, mientras él pensaba que ya había tocado fondo, en realidad apenas estaba cayendo. El jefe me miró con una mezcla de ansiedad y urgencia y me pidió que explicara exactamente a qué me refería. Yo asentí despacio y volví a conectar mi laptop a la pantalla. Sentía todas las miradas sobre mí, pero ya no me pesaban. Ya no me encogían. Esta vez eran necesarias. Abrí una carpeta que llevaba meses preparando y dije con calma que lo que acababan de ver solo era una parte del problema. Dije que Mateo no solo había tomado crédito por trabajo ajeno, sino que había manipulado procesos internos para beneficiar sus propios resultados. El jefe frunció el ceño y me pidió pruebas concretas. Yo hice clic. Aparecieron correos. Fechas. Transferencias de archivos. Cambios en reportes. Todo documentado. Todo claro. Expliqué que Mateo había estado alterando cifras para inflar su rendimiento. Expliqué que había retrasado deliberadamente entregas de otros compañeros para que sus propios proyectos parecieran más eficientes. Expliqué que incluso había desviado recursos de otros equipos para priorizar lo que le convenía. El ambiente en la sala se volvió pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Marta empezó a llorar en silencio. Clara se cubrió la boca con la mano. El jefe se pasó la mano por la cara como si no pudiera procesar todo al mismo tiempo. Yo no levanté la voz en ningún momento. No hacía falta. Cada dato hablaba por sí solo. Entonces di el siguiente paso. Dije que había algo más delicado. Algo que no solo afectaba a la empresa sino también a los clientes. Hice otra pausa breve y abrí un archivo diferente. Eran registros de comunicaciones externas. Expliqué que Mateo había estado filtrando información a una empresa competidora para negociar una futura posición. El silencio fue total. Esta vez nadie se movió ni un milímetro. El jefe levantó la mirada lentamente con los ojos completamente abiertos. Me preguntó si estaba seguro de lo que estaba diciendo. Yo respondí que no solo estaba seguro sino que tenía pruebas verificables. Reproduje un audio. La voz de Mateo se escuchó claramente negociando cifras y ofreciendo acceso a datos internos a cambio de una oferta laboral. Esa fue la última pieza. El golpe final. El jefe dejó caer el bolígrafo sobre la mesa. El sonido fue seco. Definitivo. Nadie dijo nada durante varios segundos que se sintieron eternos. Finalmente el hombre del traje habló y dijo que en su experiencia había visto muchos casos de mala gestión, pero esto cruzaba una línea muy grave. Dijo que la confianza era fundamental y que esto ponía en riesgo cualquier tipo de acuerdo. El jefe asintió lentamente y dijo que entendía perfectamente. Luego se giró hacia recursos humanos y pidió que iniciaran un proceso formal inmediato. Dijo que esto no era solo una falta administrativa sino una posible violación legal. Yo me quedé en silencio observando cómo todo lo que Mateo había construido se desmoronaba en cuestión de minutos. Pero aún faltaba la parte más dura. La consecuencia directa. Minutos después hicieron volver a Mateo a la sala. Entró con la cara tensa intentando mantener una postura firme, pero sus ojos lo delataban. Miró alrededor buscando apoyo, pero no encontró ninguno. El jefe le pidió que se sentara. Mateo lo hizo lentamente. Yo no aparté la mirada. El jefe empezó a hablar con un tono frío y profesional. Le explicó que se habían encontrado inconsistencias graves en su trabajo. Le mencionó manipulación de datos, apropiación indebida y finalmente filtración de información confidencial. Cada palabra caía como un martillo. Mateo intentó interrumpir varias veces, pero el jefe no lo dejó. Finalmente le dijeron que quedaba suspendido de forma inmediata mientras se iniciaba una investigación formal. Mateo me miró con una mezcla de rabia y desesperación. Me preguntó en voz baja por qué estaba haciendo todo esto. Esa fue la primera vez que respondió a mí sin arrogancia.
Yo me incliné ligeramente hacia adelante y le dije con calma que él mismo había respondido esa pregunta días atrás. Le recordé la palabra que usó. ¿Escalera? Le dije que las escaleras también pueden romperse si se las pisa demasiado. Mateo bajó la mirada. No dijo nada más. Lo escoltaron fuera nuevamente, pero esta vez su paso era diferente. Ya no había seguridad. Ya no había control. Solo había alguien enfrentando las consecuencias. Los días siguientes fueron intensos. La empresa inició auditorías internas. Salieron a la luz más irregularidades. Otros empleados empezaron a hablar. Historias de abuso. De manipulación. De humillaciones constantes. Todo encajaba. Todo tenía sentido ahora. El jefe me llamó a su oficina unos días después. Me agradeció directamente. Dijo que si no hubiera sido por mí la empresa habría firmado un contrato en condiciones peligrosas. Me ofreció formalizar mi rol dentro de la compañía con un puesto alto y control directo del proyecto. Acepté, pero con condiciones claras. Transparencia total. Estructuras revisadas. Y un entorno donde nadie volviera a ser tratado como yo lo fui. El cambio no fue inmediato, pero empezó. Poco a poco la dinámica en la oficina se transformó. La gente empezó a hablar más. A colaborar de verdad. A dejar de mirar al suelo. Clara vino a disculparse conmigo un día. Dijo que sabía que había sido cómplice por silencio. Yo le dije que lo importante era lo que hacía a partir de ahora. Marta también cambió. Se volvió más firme. Más directa. Y por primera vez la vi defender su trabajo sin miedo. Semanas después supe de Mateo. La investigación no solo confirmó todo, sino que se extendió más allá de la empresa. Hubo consecuencias legales. La oferta que estaba negociando desapareció. Su reputación quedó destruida en el sector. Nadie quería asociarse con alguien que había traicionado así. Perdió su posición. Perdió sus contactos. Perdió todo lo que creía que lo hacía intocable. Y yo seguí adelante. Pero no como el chico invisible. No como la escalera. Sino como alguien que entendió algo fundamental. El silencio no siempre es debilidad. A veces es estrategia. A veces es paciencia. Y a veces es el tiempo necesario para asegurarte de que cuando todo salga a la luz no quede ninguna duda. No quede ninguna escapatoria. Y que la caída sea tan clara que nadie vuelva a cuestionar quién eras realmente todo este tiempo. Porque al final Mateo tenía razón en una cosa. En ese lugar había dos tipos de personas. Pero se equivocó en cuál era yo.